Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Secta del Camino. Y vamos a mirar lo que una secta históricamente es. Y cuando vemos la definición de secta, es prácticamente un grupo de personas que se distancian del contexto ortodoxo, de la creencia ortodoxa o de una tradición fundamentalista. Entonces, mirando la historia, podemos ver que esta secta del camino es un grupo de personas que deciden vivir una vida basada en unos principios y cualidades totalmente diferentes. Y esta secta del camino se caracterizó por su espiritualidad y por su unión con la presencia del mismo Espíritu. Así que vamos a ver desde los orígenes de esta secta, que la vemos a través de las historias del Nuevo Testamento, y que nos ayude a ver la evolución, el crecimiento y la realidad de esta secta en nuestro presente, porque me considero parte de la secta del camino. Así que vamos a mirar ciertos versículos. Y Jesucristo, según Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, nos habla de dos caminos. Uno, el camino por la puerta ancha. El camino por la puerta bien espaciosa. Inclusive ese camino lo describe como el camino que lleva a las multitudes al infierno. Y entonces tenemos el segundo camino, el camino de aquellos que entran por la puerta angosta, por la puerta estrecha. Y nos dice que ese camino son pocos los que lo encuentran. Entonces, cuando miramos estos versículos, vemos que el lenguaje que utiliza nos habla de no tan solo un camino, pero también, como en estos versículos que hablé, nos habla de una puerta. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere esa puerta? Que metafóricamente nos está describiendo que la puerta es por la cual entonces uno entra, uno camina. Una por una puerta bien ancha, otra por una puerta angosta, estrecha. Y te voy a compartir un versículo más que entonces nos puede ayudar a entender este lenguaje metafórico. Y cuando se expresa en estos textos sobre una puerta. Entonces vamos a mirar a Mateo capítulo 6, versículo 6, y lo voy a leer rápido para que nos ayude a comprender este lenguaje metafórico y lo mucho que a través de las Escrituras se utiliza y que nos enseña unas verdades de nuestra vida natural y lo vital que entonces es comprender su significado o procurar creciendo en el entendimiento de lo que los conceptos, las ideas significan, porque si no podemos pensar que significan una cosa cuando en realidad significan otra. O peor, nos podemos quedar sin entenderlo. Y entonces como que leemos algo, no entendemos y bueno, pues cuando en realidad nos está diciendo algo significativo y poderoso para nuestro presente. Mateo capítulo 6, versículo 6 dice: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta
detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y otras versiones dicen, y tu Padre que está en secreto, ¿ves? Entras a tu lugar santo. Entras, en otras versiones, a tu aposento alto. Cierras la puerta detrás de ti. Y oras a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto, dice en otras versiones, te recompensará en público. Entonces estamos hablando de las puertas y vemos este lenguaje metafórico. Entra a tu aposento alto, entra a tu lugar secreto y cierra tu puerta. ¿Y qué metafóricamente nos dice el lugar secreto? Se está refiriendo a dentro de uno. Se está refiriendo a este lugar en la mente de uno, en la conciencia de uno, en el ser interno. Y cuando nos dice, entra y cierra la puerta. Cierra la puerta, entonces es ese momento de procurar la unión con Dios. Ese momento de, por eso, en secreto, ese momento especial cuando tú cierras la puerta, refiriéndose a limpia tu mente o clarifica tu mente. Es como decir, es cuando uno decide, voy a contemplar en esto, voy a meditar en esto, voy a pensar en esto. Que usualmente sucede. Entonces vienen y quieren venir otros diferentes pensamientos. Y por eso entrar a la puerta, entrar a tu aposento alto y cerrar la puerta, se refiere entonces a ese momento en la mente de uno cuando uno decide entonces voy a enfocarme en. Y por eso voy a dejar otros tipos de pensamientos porque entonces me voy a enfocar en la unión con Dios. Y a eso se refiere cerrar la puerta, entrar al lugar santo. ¿Por qué? Porque entonces en esa unión con Dios es la persona que ves que gradualmente madura en su forma de pensar. ¿Y qué va a suceder? ¿Ves? Así cuando uno se unifica en el lugar secreto con su Padre que ve todo lo secreto. Todo esto nos dice a cuando una persona en sí mismo medita en todo lo justo, lo puro, lo verdadero, en esta vida presente y limpia su mentalidad. Y por eso esa es la persona que entra por la puerta angosta. Entra por ese estrecho camino. Porque eso cuesta, vivir en el presente, vivir enfocado, es ese camino. Y la secta del camino tiene que ver con esas personas que entonces fueron creciendo en su contexto y presente espiritualmente. Fueron entonces conociendo verdades por las cuales vivir y fueron haciendo los ajustes necesarios para en su presente. Entonces, disfrutar. Y eso tiene un costo. Es difícil. Y por eso nos dice que la otra puerta es ancha y muchos son los que entran por ese camino que lleva a la perdición o lleva al infierno. El infierno, metafóricamente hablando, refiriéndose a este lugar de dolor y sufrimiento. Y cuando hago así, ¿ves? Es para ilustrar las llamas que siempre queman. ¿Y qué simbólicamente esto representa? Es ese estilo de vida que personas en su puerta, en su mente, diariamente y constantemente lo que están es pensando que la multitud de pensamientos que naturalmente
por lo que sucede en el mundo exterior, que influencia, ¿ves?, por nuestros sentidos, por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que sentimos, por lo que probamos. Todo eso influencia constantemente los pensamientos, las multitudes de pensamientos y las multitudes de deseos que se levantan, que se despiertan, y las multitudes de sentimientos y emociones que entonces causan una fuerza a que a las personas a buscar ya sea la gratificación, la satisfacción, ya sea el placer, ya sea de diferentes formas. Y por eso lo ilustras como una puerta bien ancha, bien espaciosa, y tú ves a las multitudes, porque su vida es como decir, en su libre albedrío hay un descontrol. Y por eso la vida. Y por eso nos ilustra los resultados de muchas personas en esa mentalidad, por ese camino amplio. Los resultados son dolor y sufrimiento, que ese es el lenguaje metafórico con el cual la Biblia expresa lo que uno se causa a uno mismo, y lo expresa como el infierno, esas llamas que siempre están causando dolor y sufrimiento a las personas. Sabemos que esta fue la enseñanza primordial de Jesucristo. A través de los evangelios vemos en el libro de Mateo dos caminos. Y por eso la secta del camino se distingue en las personas que están conscientes de eso, que en su presente reconocen y diariamente eligen, deciden una y otra vez: hoy yo continúo el camino de la rectitud, el camino de la buena voluntad, el camino del bien, el camino de la paz, felicidad y contentamiento, en este camino que es el camino del reino de los cielos, es el camino de la vida eterna. Y es en la práctica diaria, y un paso, y una nueva acción, y otra nueva acción, y clarificando en la mente, y cerrando la puerta a esos invasores, a esos pensamientos injustos, impuros, cerrando la puerta a costumbres y hábitos que quieren volver a venir, como decir, a tocar la puerta a ver si... No. Aquí no, en este lugar santo. Habita, porque estoy en el lugar santo, en el lugar secreto, en comunión con el Padre. Y esto es un estilo de vida que se desarrolla. Es una práctica constante diaria, que uno activamente está orando siempre. Como Pablo decía, orar sin cesar. ¿Cómo se ora sin cesar? Es en esa mente alerta, despierta, presente, en el momento que está activa y reconoce por el camino que está caminando y reconoce a la secta que pertenece. Entonces, vamos a ver ciertos de los ejemplos que vemos en el libro de Hechos capítulo 19. Y cuando digo de ejemplos, me refiero a cómo llamaban a los primeros discípulos, cómo los llamaban según el contexto bíblico. Y estoy hablando y buscando a los Hechos, y vamos a ver en Hechos capítulo 9, Hechos 19, 8 y 9. Voy a leer algunos y voy a dejar en las notas los demás versículos. Hechos 19, 8 y 9 dice:
Luego Pablo fue a la sinagoga y predicó con valentía durante los siguientes 3 meses, discutiendo persuasivamente sobre el reino de Dios, pero algunos se pusieron tercos, rechazaron el mensaje, hablaron públicamente en contra del camino. También vamos a ver el versículo 23 de Hechos 19. Nos dice, por ese tiempo se generó un grave problema en Éfeso con respecto al camino. Y vemos que todo esto con respecto a la secta del camino, con respecto a aquellos que por cuanto estaban creciendo espiritualmente, aquellos por cuanto escucharon el evangelio, escucharon una buena noticia, aquellos que escucharon la historia, las enseñanzas y la realidad de que hay 2 caminos, la puerta estrecha, la puerta ancha, y decidieron entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta, por la puerta que lleva a la vida de la rectitud. Y entonces vemos esa diferencia entre los que siguieron, como decir, los ortodoxos, y vemos a medida que Pablo va en el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, vemos esa realidad, aquellos creciendo, aquella secta del camino, aquellos seguidores del espíritu de la vida eterna, a diferencia de los que querían continuar en sus tradiciones ortodoxas. Y vemos entonces la fricción a través de las cartas de Pablo. Otro versículo, el capítulo 24 de Hechos, 24:14, dice, pero admito que soy seguidor del camino al cual ellos llaman secta. Adoro al Dios de nuestros antepasados y firmemente creo en la ley judía y en todo lo que escribieron los profetas. Vemos nuevamente, pero admito que soy del camino al cual ellos llaman secta. Vemos que en el primer siglo, discípulos, la iglesia del primer siglo, estos del camino considerados como una secta, separándose. Y aquí vemos esta realidad hasta nuestro presente, la gran separación de lo que es las tradiciones tanto ortodoxas o las tradiciones fundamentalistas basadas en dogmas, basadas en tradiciones, y que todo eso tiene su peso, tiene su sentido, tiene su realidad, tiene su significado. Como he dicho en video, yo estoy agradecido por ese proceso en mi vida. Desde que nací fui formalizado en la tradición judeo-romana cristiana, pentecostal, y me considero uno de esos que a través de mi vida he crecido. He dejado la tradición, he dejado lo que me había formalizado, lo que me sirvió en mis primeros pasos, como nos dice también las Escrituras, ese ayo, ese proceso rudimentario, pero por la realidad del camino, por la realidad de la puerta estrecha. Entonces, ¿qué he visto? El valor de crecer espiritualmente y de seguir a Cristo, de seguir lo que me resta de vida en el espíritu de rectitud, de crecer en mi responsabilidad y mi mentalidad por cuanto entiendo la unión con Dios. Y ese es el
¿por qué hago estos videos? Para compartir, y espero que te motiven a indagar, pero también a preguntarte cuál es el motivo por el cual estás haciendo lo que haces y cómo lo haces. Lo haces porque esperas que te den una recompensa algún día. ¿Ves? Si te portas bien y haces lo bueno, llegará el día que papito Dios o que Dios te dirá: ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Y por eso haces lo que haces. O eres la persona que en el presente entiendes que la justa recompensa es esa mentalidad que tienes, que hoy te permite ser y hacer todo lo que haces, consciente y despierto de que todo lo que estás haciendo lo haces en el camino de la rectitud, del bien, de la buena voluntad, porque en todo lo que haces ves el reino de Dios y eres recompensado, y en ese estado eres bendecido, feliz, dichoso. Y por eso no necesitas que llegue un día de juicio o que te vaya alguien a recompensar, si no entiendes que tu recompensa es esta vida. Y que entiendes también que todo juicio, todo resultado, toda experiencia proviene de tu aposento alto. Proviene de haber cerrado la puerta y proviene de tu intimación con la divinidad. Porque todo lo que en secreto sucede, justamente se recompensa en público. Y la persona en público cosecha, recibe lo que en privado sembró. Eres la persona que en el presente estás consciente de los frutos, de lo que recibes, de las experiencias del día. Son exactamente el resultado de las acciones que ayer, antes de ayer, hace una semana, un mes, un año, tomaste. Y así, entonces, si hay algo que rectificar, que cambiar, que mejorar, se responsabiliza uno en el presente por esta verdad de que hay dos caminos. Y la realidad de la secta, de los del camino, para seguir ese camino. Entonces tengo aquí una lista de más versículos, pero como vemos, a esa iglesia del primer siglo fueron llamados la secta, los que se separaron y decidieron vivir espiritualmente, decidieron asumir responsabilidad a la vida y en ello crecer, madurar, cambiar, para unificar, para ser uno con el espíritu de la vida recta, pura, verdadera, siempre presente. Espíritu de bien, de hermandad, de justicia, de paz, de amor, de felicidad, a través de las diferentes experiencias que, como vemos a través del contexto bíblico nuevo testamentario, vemos las muchas experiencias difíciles que personas en el camino experimentaron, y cómo a través del proceso, a través de la madurez, se van entendiendo, comprendiendo, recibiendo las experiencias difíciles en una nueva forma. ¿Ves?
se van madurando y se va entonces, uno va viendo las cosas diferentes. Lo que antes causaba dolor, lo que antes causaba angustia, lo que antes causaba enojo, molestia, ahora en una nuevamente por el camino, por la puerta estrecha, por esa puerta angosta que lleva a la vida eterna. Entonces es en ese crecimiento espiritual el ser que sigue aprendiendo a cómo administrar su aposento alto, su forma de pensar, sus emociones, sus deseos. Y por eso entonces esa nueva voluntad, es como decir, ese libre albedrío que siempre uno tiene, ahora recto, ahora en un camino, en una dirección. Y vemos esa realidad histórica, esa realidad espiritual desde desde la iglesia del primer siglo hasta la iglesia de nuestro presente, hasta ti y hasta mí, porque somos parte de esta iglesia universal, donde estas verdades espirituales siguen diariamente sucediendo. También vemos que todo esto que tiene que ver con la secta, vemos cómo transformaron la vida de seres humanos a través de lo que vemos como el evangelio, que es el anuncio de una buena noticia. Y la buena noticia tiene que ver con esa transformación, ese cambio, esa nueva vida. Metafóricamente también a ese cambio, a esa nueva vida, las escrituras lo llaman pasar de muerte a vida. Muerte refiriéndose al estado de una persona que está entonces ignorante de lo que es la vida justa, pura y verdadera. Y entonces, ¿qué es lo que causa que pase de la ignorancia a la iluminación? De la oscuridad a la luz. Información. Por eso una buena noticia, por eso un mensaje, por eso las palabras de vida que a través de Jesucristo nos han llegado en estas historias. Por eso vemos personas como lo que nos describe la Biblia, la resurrección de muertos a vida. Espiritualmente hablando, muertos, ignorantes, personas que en su presente estado no podían producir frutos de justicia, por cuanto estaban caminando, entrando, viviendo por esa puerta ancha. Y entonces, ¿qué es lo que toma de hacer ese cambio? Hoy entré por esta puerta ancha y las consecuencias, o llevaba entrando por esa puerta años. Y ahora una nueva gracia, información, una nueva fe, un nuevo despertar, una nueva voluntad para motivar nuevos pasos a caminar por este camino y entrar por esta puerta. Entonces vemos versículos como 1 Corintios capítulo 15, que nos habla el capítulo entero metafóricamente de esa transformación interna, como lo describe lo que la resurrección de Cristo es y cómo Cristo resucitó en muertos y lo que sucede en esos muertos que por Cristo resucitaron, la nueva vida. Y el mismo capítulo 15 de 1 de Corintios lo pone y lo expresa como el cuerpo glorificado, refiriéndose metafóricamente a ese nuevo sentir, a ese nuevo espíritu, a esa nueva vida, mente, ser purificado, vivificado, justificado,
que ahora en el nuevo camino, como parte de esta secta, entonces sus acciones demuestran una nueva vida. Y todo eso lo que lleva es, en ese lenguaje metafórico de pasar de muerte a vida, lo que lleva es y demuestra lo que sucede internamente. Y aquí espiritualmente se describe como lo que se forma dentro de un ser humano que lo hace capaz de accionar diferente. Y es la divinidad dentro de ti, dentro de uno, que se forma ese nuevo espíritu, ese nuevo sentir, que viene a ser el verdadero yo, el verdadero tú. Y cuando digo yo, me refiero a cuando uno reconoce que su verdadera naturaleza, esencia, sentir, espíritu o ser, ¿ves? Ese verdadero yo es divino. Y eso es lo que estas enseñanzas, con todas estas ilustraciones en sus historias, lenguaje metafórico, simbólico, figurativo, nos quieren enseñar a uno autoanalizar, a uno mirar hacia adentro. Por eso entra al lugar secreto. Está diciendo, mira hacia adentro. Conócete a ti mismo. Entiende quién tú eres y sé conforme a tu verdadera naturaleza, que es divina, que es espiritual, y sé uno con ese espíritu en devoción en todo lo que haces. Y por eso esa divinidad dentro de uno, ese reconocimiento, uno puede decir, como nos enseña ciertos versículos, yo soy. Cuando uno reconoce estas palabras, el camino, la verdad y la vida. Vemos en el contexto, según Juan capítulo 14, verso 6, Jesucristo diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como en videos aquí comparto y en este canal YouTube Universidad Cristo compartimos por ser enseñanzas para el crecimiento espiritual, lo que en el Evangelio Jesucristo personifica, representa. Y representa históricamente ese espíritu de rectitud, de vida, de verdad, de justicia, de pureza dentro de ti, que viene a hacer ese reconocimiento dentro de ti y de mí, de cada persona del camino, el reconocimiento del camino, el reconocimiento de esta verdad eterna. Y esto motiva la devoción en la vida, prácticas para seguir creciendo por la iluminación, iluminación refiriéndose a por el nuevo entendimiento, comprensión, que entonces resulta en esa libertad o en esa salvación. La salvación no es de alguien exterior a mí que va a venir a salvarme, o que alguien exterior a mí un día hizo algo y me salvó, sino la salvación siempre es cuando
esa mente del camino se forma en uno cuando ese nuevo espíritu, sentir y vida por el cual llevamos hablando, que transformó a esa iglesia del primer siglo a seres humanos. Ese es el Salvador y su salvación siempre es el mismo espíritu que se forma dentro de seres humanos. Esa misma fuerza, impulso, voluntad que entonces ahora en una nueva mentalidad motiva a entrar por esta puerta, a caminar por esta rectitud de vida. Y ese es el Salvador y salvación. Y esa es la libertad que se experimenta o se experiencia en vida presente. Esa felicidad, paz interna que se encuentra dentro de uno. Y estas enseñanzas, eso es lo que nos ilustra. Y no nos está hablando de lugares físicos exteriores, sino siempre de una realidad interior. Por eso, los ejemplos, el reino de los cielos es como una perla de gran valor. ¿Y dónde estaba esa perla de gran valor? En este terreno. El reino de los cielos es como un tesoro escondido. ¿Y dónde siempre está ese tesoro escondido? Dentro de cada ser humano, dentro de cada ser, que cuando se descubre una nueva vida. La secta del camino reconoce la unión espiritual. La presencia dentro de ti es el camino, verdad y vida. Como Juan 14:6 nos dice, ese yo soy el camino, la verdad y la vida. Espiritualmente hablando, es esa mente en ti que eres a través de tu camino. Es tu vida y es toda verdad. Porque revelas y expresas exactamente cómo vives, exactamente tu esencia y exactamente tu espíritu, tu unificación, tu unidad, tu unión con el Espíritu Eterno, con el Padre. El propósito último de nuestras vidas es el crecimiento espiritual que culmina en esa satisfacción interrumpida y paz perfecta. Solo a través de este proceso de crecimiento espiritual, solo a través de este camino se llega a esa patria celestial, a esa paz interrumpida, felicidad, gozo en este mundo presente, independientemente de las cosas que sucedan en la vida. Es gracias al camino y en esta secta, cómo ser parte de esa iglesia que siempre presente es, que evidencia un nuevo sentir. Es sal y sazona, y es luz y alumbra en medio del contexto del mundo presente. Continuemos como parte de esta secta del camino, creciendo en nuestro presente y siendo uno con el Espíritu Eterno. Namaste, shalom y bendiciones, y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.